Buenas noches con todos. Vamos a reiniciar con la sesión correspondiente al diplomado especializado en función jurisdiccional. El día de hoy tendremos como tema la Oficina de Control de la Magistratura y la Función Jurisdiccional, que estará a cargo de nuestro expositor, el doctor Baltasar Morales Parragués, quien se ha desempeñado en la administración con el cargo de fiscal provincial penal, fiscal superior y fiscal superior decano del Huancavelica, vocal superior titular en lo penal de Lambayeque, vocal superior titular penal en Lima Norte, expresidente de las Cortes Superiores de Justicia de Madre de Dios, el jefe de la Unidad Operativa Móvil de la OCMA, hoy Unidad Anticorrupción, actualmente es vocal provisional de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. El día de hoy, entonces, tomaremos el tema de todo lo respectivo a la Oficina de Control de la Magistratura y la Función Jurisdiccional, por lo que solicito un fuerte aplauso de recepción al doctor Morales Parragués. Distinguida concurrencia, es para mí un honor ahora hablar ante ustedes sobre un tema del cual la judicatura y la comunidad que de una u otra manera toca las puertas al despacho del juez encuentra siempre el problema de cuál debe ser en sí la función del juez. Comenzaremos con una reflexión de Mahatma Gandhi. Más que los actos de los malos, me horroriza la indiferencia de los buenos. Y es que en un tema de justicia, donde lo que hay que decidir en un proceso es la justicia, encontramos de que generalmente lo que a veces se decide no es la justicia. Y frente a este problema hay que tomar una decisión. ¿Cómo corregir esto? Y esto implica comprometerse con las soluciones respecto al problema, más que la indiferencia. De reforma del Poder Judicial, de mejoramiento del servicio de justicia se viene hablando hace décadas. Y muchas veces se aprovecha esta necesidad, esta urgencia de mejorar la justicia para utilizar la supuesta reforma del Poder Judicial a favor de intereses subalternos o intereses políticos. Un juez, cuando toma un cargo, dice: juro por Dios o prometo por mi honor desempeñar fielmente los deberes del cargo que se me ha conferido. Eso lo marca al juez, todos los jueces del Perú, desde el momento que asume el cargo, titulares o provisionales o suplentes. Pero ¿cuáles son esos deberes del cargo por el cual los jueces juran al momento de asumir su función, o lo que se conoce como función jurisdiccional? El juez, mientras esté investido del cargo, tiene los deberes competenciales específicos, pero también tiene deberes éticos generales. La Constitución le ha conferido al juez un mandato constitucional, una potestad, es decir, un poder por el cual el jus del Estado, a través del Poder Judicial y a través de sus jueces, le faculta a impartir justicia. Hoy día ya no se habla mucho de la administración de justicia. Desarrollado por la doctrina, se dice que el juez no administra justicia, porque administrar es equiparar al juez a un cargo de gerente que hace una gestión en base a las herramientas que tiene. Pero nosotros sabemos que el juez tiene que trabajar en base a las leyes,
es decir, a los textos normativos que dicta el legislador. Pero hay situaciones que se presentan que no han sido previstas por el legislador, entonces estamos ante un vacío o ante una laguna. Y por mandato constitucional el juez tiene que resolver todos los casos. No puede dejar de impartir justicia por vacío o deficiencia de la ley. Eso es lo que se llama el principio non licet, por el cual los jueces tienen que acudir a otras fuentes del derecho, sea nacional o internacional, para dar solución al caso sometido a su decisión. Y aquí ya tenemos un problema, porque la sociedad o el mundo jurídico generalmente pide del juez que resuelva conforme está el texto escrito y claro de la ley. Y hay jueces que frente a una situación, para no resolver con injusticia, hace un desarrollo jurisprudencial de la ley. En este caso el juez crea derecho, pero cuando una de las partes se considera agraviada por la decisión del juez que está creando derecho frente a un vacío de la ley, se le cuestiona, se le denuncia por prevaricato, se le cuestiona ante la OJMA, y ahí vienen ya los problemas del control respecto al desarrollo de la potestad jurisdiccional del juez. Y aquí ya vamos a entrar al tema materia de exposición. Existen situaciones que constituyen un límite entre lo jurisdiccional y lo no jurisdiccional, pero ambos es en el ejercicio de sus funciones. Los jueces, frente a un vacío de la ley, puede discrepar respecto a la interpretación que están dando otros jueces frente a esas situaciones. Esa discrepancia de opinión no puede dar lugar a una sanción, porque por ley no da lugar a sanción la discrepancia de opinión y de criterio en la resolución de los procesos. Es por eso que la OJMA no tiene competencia para investigar a los jueces por sus decisiones jurisdiccionales. Entonces tenemos que el juez, ante la ley y a la normatividad general, tiene que asumir la defensa de la Constitución y las demás leyes de rango infraconstitucional. La historia de los jueces, la historia de la judicatura, hay muchas experiencias en las cuales los jueces han tenido que apartarse del texto estrecho, literal de la ley, para resolver con justicia. Actualmente, por ejemplo, se debate los jueces en el tema penal si a la violación, se supone que si es violación es no consentida, de una persona mayor de 14 y 18 años, se ubica en el 170 del Código Penal o en el 173, inciso 3. Es un tema de debate jurisprudencial. La Corte Suprema está en estos momentos en un debate. Ayer ha habido un pleno de la Corte Suprema para discutir este tema. Algunos jueces aplican el 173.3. Usted sabe que las penas son altísimas, pero si se aplica el 170, la pena es totalmente baja. El legislador confundió al extremo de que cuando se modifica esta ley, dice que las relaciones consentidas de los menores de 18 a 14 años también eran criminalizadas. Ha tenido que ser la Corte Suprema quien en ejecutoria iniciada en Arequipa y posteriormente ratificada por la Sala Constitucional y Social y en un pleno de la Corte Suprema, decir que las relaciones consentidas de los jóvenes entre 14 a 18 años son lícitas, porque si pueden contraer matrimonio, no deberían ser criminalizadas. Entonces, estas situaciones vemos cómo los jueces dejan de ser boca de la ley, como quería Montesquieu en 1748, para convertirse en agentes creadores del derecho, pero buscando siempre una decisión justa, una decisión con justicia. Pero aparte de esa
ese compromiso que tiene el juez ante la ley y ante la normatividad general, también tiene un compromiso ante la función propia que él encarna, es decir, defender su autonomía como poder judicial. Sabemos que el poder judicial es un poder del Estado y es el único que tiene función jurisdiccional. No hay ninguna otra institución del Estado que tenga función jurisdiccional. La Fiscalía es un ente requiriente, la OMA es un ente administrativo, pero no puede decidir jurisdiccionalmente situaciones en las cuales hay partes en litigio. Pero también tiene un compromiso como función, como magistrado, al resolver el caso concreto. Y aquí, al resolver el caso concreto, tiene que el juez defender su imparcialidad y su independencia, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero ante sí mismo también tiene el juez un compromiso. El juez tiene que ser consciente de su autoestima, ser lo que él verdaderamente quiere ser, un ejemplo vivo, tanto en su comportamiento personal como social. La sociedad no puede aceptar, por ejemplo, que un juez tenga denuncias por omisión de asistencia familiar, tenga procesos penales por cualquier tipo de delito del Código Penal. El juez tiene que ser un ejemplo vivo de lo mejor de la sociedad. Y aquí es donde tiene que entrar a tallar los órganos encargados de cualificar la composición de los jueces. ¿Quiénes son esos órganos? El Consejo Nacional de la Magistratura y la Oficina de Control de la Magistratura. Eso significa que el magistrado, para cumplir con su juramento, tiene que ser un hombre de principios y virtudes, que no claudique a sí mismo. Pero, ¿cuál es el perfil del juez peruano? Actualmente no se ha trabajado el tema del perfil del juez peruano. ¿Qué visión o concepción tiene el juez de su función, del mundo y de la forma como debe interrelacionarse con la sociedad? Hay jueces que piensan más o menos así: yo resuelvo mi expediente, mi sentencia en la forma que yo creo que debe ser. No me interesa el impacto social que pueda tener mi decisión. No le da la importancia necesaria a un caso sometido a su decisión. Y eso ya se está superando, pero por ejemplo hemos visto algunas anécdotas, quienes tenemos tiempo acá, cuando los señores abogados hacen informes orales, los magistrados no les prestan atención. Significa de que ese juez no está encarnando de que ese señor abogado o los señores abogados que están haciendo informes le están alimentando de información respecto a lo que ellos piensan o consideran debe resolver el juez. Entonces ahí ya estamos en un tema de que algo está funcionando mal y hay que corregirlo a tiempo. La OCMA, la Oficina de Control de la Magistratura, es una institución que se inició al comienzo para investigar solamente actos de corrupción. Posteriormente la OCMA fue, según su ley de creación, asignada a la función de investigar regularmente la conducta e idoneidad. Estamos hablando de que si el juez es o no es idóneo, y el desempeño de los magistrados y auxiliares de justicia. Vamos a centrarnos en lo que es los jueces, velando porque cumplan las normas legales y administrativas de su competencia, así como la persecución de los actos de corrupción de la judicatura. Fatalmente, la historia del Perú, si hacemos un análisis de luces y sombras de la judicatura, son pocas las luces que han brillado a través de la historia. Algunas experiencias históricas negativas tenemos, por ejemplo,
la que relata Jorge Basadre en su obra Historia de la República del Perú, que textualmente dice: respecto a las relaciones entre el jefe del poder político, ejecutivo, durante el gobierno del libertador Simón Bolívar, con el entonces primer presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Lorenzo Vidaurre y Encalada. La historia del Perú evoca el siguiente pasaje. Cuéntase que en cierta ocasión, cuando Bolívar iba a dirigirse al Congreso, Vidaurre se agachó para que pudiera apoyarse en sus espaldas y así montar su caballo. Si no es cierto, viene a resultar simbólico de una devoción más tarde acramente contradicha. Es que si los jueces representan un poder del Estado, cuando ese poder es atacado, es violentado, los jueces han debido salir en defensa de ese poder y enfrentarse cuando este poder ha sido avasallado. La historia del Perú no nos da muchas buenas lecciones en este extremo. El 21 de noviembre del año 95 se promulga la Ley 26546, que crea la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial. Con esta ley, el poder político de entonces implementa toda una maquinaria de poder tendiente a buscar el sometimiento al poder judicial ante el poder político, y en base a esta construir una dictadura de Estado. Además está hacer recordar que muchos de los magistrados terminaron siendo procesados cuando cae este régimen, y justamente por actos de corrupción y de sometimiento. Lo grave está que quien presentó este proyecto de ley, aún sabiendo que no tenía facultad legal para ello, pues solo lo tiene la Sala Plena de la Corte Suprema, fue el presidente de la Corte Suprema de Justicia de entonces. Pero los jueces sí tenemos un ejemplo de decencia en el ejercicio de la función, y siempre lo evocamos generalmente en el Día del Juez, que es el voto singular del magistrado Domingo García Rada, quien con fecha 25 de noviembre del año 55, en el habeas corpus interpuesto a favor del depuesto expresidente constitucional, don Luis Bustamante y Rivero, Domingo García Rada no se sometió a las amenazas del dictador de entonces, don Manuel Odría, y pese a todas las presiones, dictó un voto singular, declarando fundado el habeas corpus, interpuesto por el joven abogado de entonces, don Luis Bedoya Reyes. Este voto, que fue publicitado por la prensa de ese entonces, obligó al gobierno a dejar sin efecto una ley por la cual impedía el retorno de don Luis Bustamante y Rivero al Perú. Sobre el tema de control, de corrupción y de la función jurisdiccional debemos hacer algunas precisiones. Existe actos de corrupción, existe corrupción en el Poder Judicial o en el sistema judicial. Nosotros creemos que sí, pero estos son aislados, no es la generalidad, pero da la impresión de que fuera un comportamiento general en todos los procesos judiciales, porque siendo un poder del Estado que debe ser prístino, limpio, cuando hay una mancha de esta magnitud, naturalmente que la confianza y la seguridad que deben tener los ciudadanos en este poder del Estado marca todo un desaliento respecto a él. Siempre en un acto de corrupción existe de por medio el dinero o alguna otra dádiva a cambio del favor, entre comillas, por el acto corrupto. Pero el buen resultado que se tiene cuando se investiga esto es de que nunca los buenos jueces son sancionados. O sea, los buenos jueces siempre están tranquilos haciendo lo que deben ser. Y los abogados que litigan ya saben quiénes son esos buenos jueces transparentes. Y saben que siempre a veces están en falta de quien se comenta, se conoce,
están metidos en estas malas prácticas. Siempre un acto de corrupción es manejada por un corruptor externo, que también la práctica nos enseña que casi nunca es descubierto, que siempre desde afuera busca utilizar o utiliza el sistema judicial o a la función pública e incluso ingresando a ella para desde ahí operar a favor de los intereses económicos personales. Al corrupto no le interesa el sistema, menos las instituciones, casi para nada a los jueces, ni a los auxiliares, ni su desgracia. Solo piensan en que su negocio salga exitoso y punto. Últimas experiencias nos han demostrado cómo piensa esta gente. ¿Qué concepto tiene la sociedad peruana del sistema judicial? No se puede hablar del poder judicial o de los jueces, sino es todo un engranaje donde están fiscales, abogados, INPE, policía y todas instituciones que de una u otra manera tienen que ver. Los peritos, de 100 ciudadanos, para 93 el poder judicial es corrupto. La literatura peruana se encarga de dar fe de la mala reputación. Si el juez se decide por defender su independencia y su imparcialidad, tiene que definir por no permitir que elementos extraños a su función, sean políticos, patrimoniales o de amistad, le aparten de la investigación, de la verdad y de la decisión de justicia. Si existe algún interés que perturbe su decisión, es preferible que se inhiba del conocimiento del asunto y que deje para que otro juez, libre de cualquier relación, expida la decisión con justicia. Y quien tenga conocimiento de que hay alguna causal que perturbe la decisión del juez, debe hacer uso de los mecanismos que la ley establece, tratándose de los abogados o de las partes de la recusación. Nosotros los jueces, ¿cómo nos comunicamos con la ciudadanía? ¿Cómo nos comunicamos con los litigantes? Es única y exclusivamente a través de nuestras resoluciones. De ahí que nuestras resoluciones no es necesario que sean tan extensas, no es necesario, considero, que tengan que tener tanto pie de página, tanta cita bibliográfica. La excelencia y liderazgo de los jueces será producto de la calidad de sus resoluciones, sean sentencias o actos. Y para esto el juez no debe ser boca de la ley, tiene que crear derecho. Por último, tenemos el principio que el juez, como norte, debe tener en todo momento arribar a la justicia como fin último de su actividad, usando al derecho y a la ley como sus herramientas e instrumentos de trabajo. Cuando hablamos de ley, hablamos de texto normativo, y cuando hablamos de derecho, hablamos del desarrollo dogmático, jurisprudencial o doctrinal que el juez tenga que hacer uso para resolver los casos. La deontología, como parte de la ética, obliga al juez a actuar en defensa de un ordenamiento constitucional, resolviendo con justicia y derecho el caso sometido a su jurisdicción. Hoy día los jueces ya estamos hablando sobre qué opción tomar. En el derecho judicial se está debatiendo las dos corrientes que han primado a través de la historia, que es la jurisprudencia de conceptos y la jurisprudencia de intereses. Quienes tienen algunos años en la práctica del litigio podrán dar fe de esto. Algunos jueces, por algunas nimiedades o por algunas faltas pequeñas que no inciden sobre el fondo, deducen o resuelven declarando nulidad tras nulidades. Y tenemos causas que tienen años tras años
y no concluyen. Eso es justamente lo que se llama la jurisprudencia de conceptos. El juez, antes de resolver un caso, entra a analizar lo que es, por decir, la propiedad, lo que es la posesión, lo que son los requisitos de la propiedad, los requisitos de la posesión, y se olvidan de las pretensiones inmediatas de las partes. Hay partes cuyas pretensiones a veces no están encontradas. Hay partes que tienen, al momento de postular un proceso civil o un proceso penal, en el caso de los fiscales, en los procesos penales, por ejemplo, una violación sexual. El fiscal insiste en que se haga una pericia a una menor. El fiscal insiste en que los peritos se ratifiquen. Los jueces cuidan de la ratificación, cuidan de la pericia. Pero lo que el imputado, el acusado, está sosteniendo es de que sí tuvo la relación. De que tuvo relaciones sexuales no una vez, sino varias veces, con la menor de 14 años. Si el imputado reconoce ese hecho, de más estar perder el tiempo en estar dilatando el proceso, en reconocimientos, en ratificaciones periciales, porque nadie cuestiona esas pruebas. Lo que está en discusión es, en el caso supuesto, de que el imputado dice, yo tuve relaciones con ella porque ella era mi enamorada y me dijo que tenía 15 años. Yo no sabía que tenía 13 años y medio. Entonces tenemos que entrar a discutir un error de tipo. Y eso es lo único que debe haber en materia de sometimiento a prueba. Pero a veces vemos de que hay incluso ejecutorias de la Corte Suprema que declaran nulo porque no se ratificó el perito, por decir un caso, ¿no? Cuando nadie está discutiendo ese tema. Mientras que la jurisprudencia de intereses, que es generalmente propio del sistema inglés, establece de que lo que el juez debe resolver es lo que está sometido a debate, a discusión. En el tema de violación, si ambas partes reconocen que tuvieron relaciones y solo se discute el consentimiento, pues vayamos a discutir eso nada más. En el caso de drogas, se encuentran a una persona con 1 kilo de pasta básica de cocaína y él reconoce que efectivamente estaba trasladando el kilo de pasta básica de cocaína, ¿qué necesidad tienen de estar trayendo a los peritos para que se ratifique? Si nadie cuestiona la calidad de droga, a no ser que el imputado diga, yo no llevaba droga, yo llevaba talco, ahí sí podría. Pero si no cuestiona, entonces perdemos el tiempo porque manejamos conceptos, manejamos que lo que siempre se ha hecho debe seguirse haciendo. Entonces, hoy día ya estamos trabajando nosotros los jueces este tema por definir. ¿Buscamos la jurisprudencia de conceptos o la jurisprudencia de interés? Como información, les hago llegar que el problema de creación de derecho o la jurisprudencia de intereses fue planteada por Philipp Heck en una conferencia pronunciada en la Universidad de Tübingen, en Alemania, imagínense, el 6 de febrero del año 1912. O sea, no es algo ni novedoso, en la cual él plantea que más que dedicarnos a interpretar la ley o a estar teorizando sobre jurisprudencia y conceptos, resolvamos el caso concreto. Y con eso damos un mensaje de nuestras decisiones y el impacto social que van a tener las mismas. Eso implica que los jueces tenemos que trabajar la autoestima, conocernos a nosotros mismos, conocernos nuestras fortalezas, nuestras debilidades, para en base a eso trabajar el mejoramiento del servicio que nosotros damos. Hoy día los jueces ya estamos preocupados en este tema de mejoramiento de calidad del servicio. Ya estamos asistiendo a algunos cursos de la Universidad del Pacífico, a unos diplomados de la Universidad Católica sobre cómo mejorar, cómo superar, buscando el perfeccionamiento en el servicio que nosotros otorgamos a los justiciables. No conocernos a nosotros mismos implica que con tanta carga procesal que tenemos, vivimos siempre tan apurados que ni siquiera tenemos tiempo para reflexionar
para hacer reuniones entre los jueces y ponernos de acuerdo si de repente estamos dando una sala con otras decisiones en sentido contrario. Si de repente unos están trabajando un tema en una orientación mientras otros lo hacen en otro sentido. Es decir, nos estamos acostumbrando a un trabajo cotidiano y rutinario y trabajamos robotizados. Eso hay que superar. Se está haciendo ya ese tipo de trabajo. Debemos tomar conciencia de nuestra realidad y de ahí trabajar nuestra autoestima. He tomado del libro El Camino del Líder de David Fishman esta lectura. Si pudiera preguntársele a un pez, ¿cómo crees que es el océano? ¿Qué nos respondería el juez? El pez, ¿de qué océano habla? Si él está inmerso en él no puede apreciar lo que hay afuera del océano para poder definir el océano. Nosotros a veces estamos inmersos en un océano de prejuicios y creencias que damos por verdaderos, pero que no necesariamente lo son. Estar conscientes es despertar, sacar la cabeza del agua y darnos cuenta de nuestros comportamientos. Yo les quiero contar una anécdota que me pasó hace poco. Habían elegido a los congresistas, nuevos congresistas de la República, y habían elegido al señor Bengolea, que yo lo conozco en su faceta de que era comentarista deportivo, que comentaba los... Yo digo, ¿y qué hace el señor Bengolea presidiendo una comisión de justicia? Es abogado. Pero después me informé que es un abogado, es un profesor de la universidad. ¿Se dan cuenta cómo hasta nosotros somos prejuiciosos? O yo en este caso, es una lección que me dieron. Prejuicié a alguien por la apariencia, pero no vi el fondo o la esencia de esa persona por quien... Igual, frente a un caso, ya se está superando, pero algunos jueces son prejuiciados. Al imputado que se somete a proceso penal, y disculpe que le hable más de tema penal porque es donde yo he trabajado más, lo maltratan, porque ya están prejuiciados que es culpable, que es el violador, que es el secuestrador, que es el asaltante. Es decir, estamos formados en una cultura inquisitiva donde se prejuicia de que él es responsable. Y yo siempre lo pongo esto como ejemplo porque yo he cambiado, porque en mi historia de vida ustedes habrán visto, yo he sido 14 años fiscal, y fiscal bravo. Entonces, cuando me pasé al Poder Judicial, para mí no había cambiado en lo absoluto, solamente me había cambiado de sitio. Del lugar del fiscal me había pasado al tribunal. Y seguía preguntando, seguía diciéndole que era un mentiroso, que quería... Hasta que después dije, oye, ¿soy juez imparcial o soy el ayudante del fiscal? Es más, yo le hacía el trabajo al fiscal, el fiscal le preguntaba. ¿Y ustedes no me van a dejar mentir? Los fiscales hacen 10 preguntas y los vocales hacen 10 cada uno. En total 30 contra 10. Y el abogado, que generalmente es el abogado defensor público, no hace ni pregunta. Entonces ese hombre está condenado prácticamente a perder. Y más condenado cuando le ponen una Biblia y un Cristo crucificado al frente. Yo en mi sala, pues, yo hago sacar la Biblia, no porque no sea católico, no porque no tenga respeto por Cristo, sino porque considero que en un tema de esa naturaleza hay que sacar esos simbolismos que pueden significar de repente, como dice Alberto Binder, el imputado dice, si Cristo, que fue hijo de Dios, lo han crucificado, yo que soy un simple mortal, ¿cuál será mi fuerza? Bueno, concluyendo, tendremos que decir que los actos de corrupción son comportamientos humanos y dependen del accionar de cada uno de nosotros, los magistrados, en poner alto. Porque siempre en un acto de corrupción hay dos personas, uno que da y otro que recibe. Sea cualquiera la calidad que tengamos, somos titular, provisionales o suplentes. La historia no me deja mentir. A intervenciones que ha hecho OMA han caído jueces titulares, jueces provisionales, jueces suplentes. Los magistrados debemos comprender
que encarnamos la esperanza de todos los peruanos, que somos la reserva moral del país. Estamos sometidos diariamente al escrutinio público de los ciudadanos, la prensa y demás autoridades. Sí consideramos que la función del juez es la más digna de todas las funciones humanas. No somos funcionarios como cualquier otro. A veces hay el tema, ¿por qué el juez gana tanto? ¿Por qué no gana fulano? No se trata de medir en dinero la función del juez. Al juez no se le mide por lo que gana, sino al juez se le debe medir por la calidad de sus decisiones y por la forma como logra legitimarse ante una sociedad como un poder. A veces nos quieren traer a un símil de decir, ¿cómo en Estados Unidos? Porque en Estados Unidos es otra historia, otra sociedad, otra tradición. En Estados Unidos ser un juez es ser un juez. Entrar a un tribunal en Estados Unidos es la majestad del juez. Nosotros hicimos una pasantía, me acuerdo, a San Diego el año pasado. Fuimos los jueces de Latinoamérica y el relator, que nosotros le llamamos, allá le llaman el segundo juez, sigue el juez, nos presentó, salió un señor con su toga, impresionante, ¿no? Un moreno, era un juez con su toga, y el relator dijo, pónganse de pie, que va a ingresar la autoridad más importante del país. Y es más importante, no porque lo diga el relator o porque lo diga el periódico, sino es más importante porque se lo han ganado los jueces. Algún día, ojalá que los jueces logremos legitimarnos, pero depende de nosotros mismos, no va a depender de afuera ni de la publicidad que se haga. Depende esta recalificación generacional que tenga que volver la esperanza al Poder Judicial y a la ciudadanía peruana. Entender ello nos lleva a reflexionar seriamente dónde estamos y para qué estamos en el Poder Judicial. He traído una lectura acá. Cuando trabajaba en la OMA, yo sigo jefe de la unidad operativa de la OMA, conozco mucho de estas cosas porque programábamos, cuando había una denuncia, los famosos operativos, y había casos en que interveníamos y era una pena porque no sabíamos a quién íbamos a intervenir, a veces era un amigo, y bueno, la cosa se daba, ya tenía que intervenir. Y en la intervención no solo caía el juez, a veces caía el secretario, caía un abogado, hasta los compañeros de estudio de la maestría, los jueces caían. Y por supuesto utilizábamos la grabación de los reactivos en las manos, los reactivos en el cuerpo, y muchas de esas cosas. Pero es que la sociedad y el sistema que genera toda esta situación un poco insípida, agria, cuando hablamos entre abogados, el tema de que algunos quieren ganar los juicios no con la ley y con los códigos, sino con otros mecanismos. Pero cuando nosotros comenzamos a hacer trabajo en control, comenzaron a atacarnos también. Entonces, en determinado momento, nosotros comenzamos a querer defendernos de los ataques, porque también nos comenzaron a poner habeas corpus, denuncias penales, quejas ante el Congreso, quejas ante el Consejo de la Magistratura, y encontré esta lectura que la guardo porque siempre que a veces voy aquí a la OMA o algunas instituciones que me invitan, me gusta leerlo. Yo le puse patrón epistemológico de liderazgo y paradigma ético de los magistrados del Perú. Generalmente para aquellos magistrados que cuando hacen bien son atacados. Hay magistrados que son correctos, pero de repente por ahí aparece una denuncia penal, una queja ante el Consejo. Y esta lectura me pareció que es importante, que se puede aplicar. Después de la Segunda Guerra Mundial, un joven piloto decidió hacer una peligrosa y larga travesía utilizando un pequeño avión monomotor. El reto era grande y requería de mucha energía y concentración. Avanzado en su viaje,
Los instrumentos comenzaron a comportarse en forma extraña. El reloj que le marcaba el combustible, la brújula que le marcaba la dirección, comenzaron a girar de una manera diferente a lo normal. Y al investigar, se dio cuenta que llevaba una rata en el avión. Y esta rata estaba royendo los cables. Y estos cables que hacían contacto le generaban toda esta alteración de la información en el tablero. Esto causaba que los instrumentos dieran lecturas incorrectas, lo cual probablemente tendría como consecuencia que el piloto tomara decisiones equivocadas. Elévate lo más que puedas. Las ratas no resisten la altura. Amigos, algunas veces tenemos pensamientos y emociones que son como esas ratas. Las ratas en las muchas ocasiones solo son los fantasmas creados por nuestros miedos. Solo tomemos distancia del suelo. Tu pasión es la gasolina de tus sueños. Úsala para mirar hacia lo que quieres y no te distraigas mirando hacia lo que no debes. Recuerda que puedes dirigir tus controles hacia un universo entero de posibilidades en vez de estar ocupado y preocupado por una rata. Siéntete orgulloso de no dejarte sacar de tu rumbo. Piensa que cuando llegues no querrás recordar que te gastaste la vida de tu viaje demostrándole a las ratas quién era el piloto. Recordarás una vez más cómo supiste dejar atrás los obstáculos. Vuela tan alto como tus sueños y cuando sientas los vientos y los peligros, no mires para abajo. Siempre mira hacia arriba, porque ese es el sitio al que tú perteneces. Bravo. Muchas gracias. Si tuvieran alguna pregunta relacionada con el tema, estamos entre colegas. Bueno, ustedes saben que ahora vivimos el nuevo modelo procesal penal, que la oralidad y la publicidad va a regir. Como dice el maestro Rodríguez, ni sordos ni mudos queremos en el nuevo modelo procesal penal. Entonces hay que comenzar a prepararnos en la oralidad y en la publicidad. Hoy día tuve una audiencia, estoy integrando la sala penal de la Corte Suprema, una audiencia de nuevo modelo fiscal formulando una pretensión de prisión preventiva y un abogado defensor público en contra. Y me gustó la posición del defensor público. Se tiene la idea de que el defensor público, antes llamado defensor de oficio, era un mal profesional. Pero este defensor público es una buena defensa. Y como es oral y público, lo que las partes presenten, porque ya no hay papeles, ya no hay expediente, en base a eso el juez resuelve. Yo tuve que resolver en base a lo que las partes presentaron. Y le di la razón, por supuesto, al defensor público, al abogado. Porque el fiscal, en el nuevo modelo, ya no es como antes. En el modelo viejo, el sistema del 40, el sistema inquisitivo, que dígase de paso, el 18 de marzo cumple 72 años el Código de Procedimiento Penal, nos ha formado con una mentalidad inquisitiva. Es de ver nomás en el tribunal qué color de cinta tienen los vocales, hoy llamados jueces superiores. ¿Qué color es? ¿Qué color tiene el fiscal? Fiscal superior, roja. ¿Cuántos hay encintados con cinta roja? 4. ¿Y el defensor qué color es su cinta? Verde, azul, según el colegio. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Sería lo correcto que el fiscal vaya con otra cinta de otro color? O de repente, como en Chile, nadie lleva cinta. Se acabó. Pero esos son temas que tienen que ver, el simbolismo tiene que ver. O que el fiscal esté en el mismo lugar que los jueces superiores y el defensor abajo. O que los jueces superiores estén en sillas talladas, el fiscal superior también, y el juez, el abogado en una silla corriente. Desigualdad de armas.
pero los abogados tienen que comenzar a reclamar. Cuando el fiscal habla, lo hace sentado. Cuando va a hablar el abogado, el presidente le dice que se ponga de pie. Señor, un momentito, ¿por qué a mí me para y no lo para el fiscal? Si somos abogados del mismo, él ataca, yo me defiendo, igualdad de armas. Los que litigan en el proceso penal no me dejarán mentir en Lurigancho. Hay dos áreas, ¿no? Una que está con micas y otra que está con puras rejas. Los abogados no deben permitir que sus patrocinados los defiendan tras las rejas. A mí el mismo código prohíbe, no se puede hacer juicios tras rejas con grilletes. Pero es parte de un sistema que hay que ir corrigiendo poco a poco. Bueno, yo les agradezco, he querido compartir estas pequeñas ideas, espero sea motivo para seguir trabajando en equipo, en los abogados, los jueces, cuestionando lo que hay que cuestionar, y yo creo que todos tenemos el derecho de plantear soluciones frente a lo que consideramos está fallando. Sí, mi querido doctor, lo escucho. Doctor, cuando usted manifiesta que hoy en día, luego de algunos ciclos cuando se hablaba de que el juez es boca de la ley, y hoy por hoy se habla que el juez, una de las cuestiones importantes es crear derecho, generar derecho. Entonces, estoy explicando. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el propósito de esta función moderna del juez en todo caso? ¿Cubrir el vacío de la ley simplemente por el mandato constitucional de administrar justicia, de no dejar de administrar justicia, o fortalecer el ordenamiento jurídico nacional, o que constituye un precedente para futuros actos? Interesante su pregunta y me da pie para decir que no se contrapone. Los jueces sabemos que hay casos fáciles, hay casos difíciles y hay casos trágicos. Los casos fáciles los solucionamos con los códigos, no hay problema. Hay casos difíciles, como por ejemplo, les comento, eso de los que están procesados o que tienen relaciones no consentidas de 14 a 18 años. ¿Qué tipo penal aplico? ¿El 173.3 o el 170? Un caso difícil, un caso que algunos jueces resolverán con el 173 y le pondrán 25 años, y los otros resolverán con el 170 y le pondrán 8 años. La Corte Suprema ha dicho que cuando son consentidas no hay delito, y toda esa gente que ahora, enamorados, los chicos que van a los hoteles después de la fiesta, son relaciones válidas, ya no son criminalizadas. Pero ¿qué hay de los condenados que fueron antes? Pues como es una jurisprudencia y no es ley, no se le puede aplicar el 6 del Código Penal. Pero el juez, cuando tiene que resolver un caso que no está contemplado en la ley y tiene que hacer un desarrollo, aporta en la construcción del derecho. O sea, lo que usted me plantea es no se contraponen, se complementan, diría yo. Y eso implica de que los jueces tengan que trabajar más, tengan que estudiar más, y tengamos que ponernos de acuerdo también, porque si no también sería un desorden, un caos, que un juez diga una cosa, otro juez diga otra. Por ejemplo, ayer estuvimos discutiendo este tema que ustedes lo verán constantemente, cuando a una persona lo llaman a la lectura de sentencia y no va. No va, porque es su derecho, sabe que lo van a condenar, ni loco que fuera para ir. Entonces, su abogado le dice, presente un certificado médico, cualquier cosa, ¿no? Entonces el juez dice, la próxima, si no vienes, te declaro contumaz. Lo declara contumaz, ordena su captura. Y ahora hay unos jueces que están aplicando la ley 26.646, que fue dictada exclusivamente, ya saben ustedes, para perseguir a un personaje, y se creó el delito de contumacia, en el cual no solo era contumaz, sino que cometía un delito, que era el delito de contumacia. Y el artículo 2 de esa ley decía que se le condenará a la misma pena por el cual está fugando, del delito por el cual se está fugando. Entonces los jueces ahora, a través de esa ley, están diciendo lo siguiente: como este señor rehúye la acción de la justicia, lo declaro contumaz. Y en esa ley decía
que cuando se declara contumaz se suspende el plazo prescriptorio. Es decir, esa acción no prescribe. La pregunta que hacemos es, ¿hasta cuándo no prescribe? ¿Ad infinito? El TC ha dicho, inicialmente dijo que la ley era constitucional y que no podíamos no aplicarla. Pero después el TC, a raíz del caso de Benedicto Jiménez Vaca y otras más, ha dicho, no se puede hacer un plazo de suspensión de prescripción de la acción ad infinito. Y los jueces tienen que corregir eso. Justamente ayer en el Pleno nos hemos reunido y estamos discutiendo ese tema. ¿Hasta cuándo suspendemos el plazo de prescripción? ¿Cuál es la diferencia entre suspensión e interrupción de prescripción? De acuerdo al 80, 81 y 84 del Código Penal. El nuevo Código Procesal Penal en el 339 dice se suspende el plazo de prescripción. El Código Penal dice se interrumpe por los actos del Ministerio Público. Esas cosas, aparentemente contradictorias, tenemos que comenzar a uniformizar criterios para resolver, no en perjuicio del procesal, no cometiendo una injusticia, sino resolver con justicia. Tampoco queremos generar impunidad, porque la sociedad, ¿qué cosa es lo que dice? Los jueces no son drásticos. El TC ha sacado últimamente una sentencia por la cual dice que no debemos dar beneficios penitenciarios si es que tenemos dudas. O sea, antes cuando nosotros teníamos duda para dar un beneficio, le otorgábamos la interpretación de la duda pro reo. El TC ahora ha dicho que no. Si tenemos duda no debemos darlo, porque es culpa de él que no se haya rehabilitado. A este es un tema, hasta qué grado el TC nos puede decir dar o no dar un beneficio penitenciario. Doctor, atrás, una pregunta, ¿sí? Doctora. A la madre con la juez. Con la juez. La juez 3 veces lo citó a lectura de sentencia a mi patrocinado, pese a que yo le decía, verifique las pruebas. No, para mí es culpable. Más aún, la juez adelantó opinión porque dijo, no es el artículo 176
resuelve. ¿Y qué resolvió la sala? La sala está por resolver, pero mi problema mayor es que en esta sala penal, el día 8, el Día de la Mujer, se llevó a cabo la audiencia. Al voto. Hay 2 magistrados varones y una magistrada mujer. El problema es que esta magistrada mujer prácticamente no me permitía exponer la defensa de mi patrocinado, porque en todo momento al presidente le decía corte, corte, y lo zarandeaba de la camisa. ¿Bajo qué argumento yo quejo a esa magistrada? Porque me van a decir aspectos subjetivos. Claro. Bueno, el caso concreto, ustedes saben, nosotros no podemos opinar, pero en términos generales le voy a opinar. El problema no es un tema de género, creo yo. El problema es un tema de actividad probatoria. Todos los procesos penales son un tema de actividad probatoria. Tenemos en el Perú la desgracia, y eso siempre lo he dicho, de tener un proceso llamado, entre comillas, proceso, que yo lo he cuestionado, el famoso proceso sumario. El proceso sumario en realidad no es un proceso, es la instrucción y lectura de sentencia. Acaba la instrucción y lo citan para la lectura de sentencia. O sea, si lo citan ya es porque lo van a condenar. Yo cuestioné eso, saqué sentencia declarándolo inconstitucional, me gané 14 sanciones por eso, pero menos mal que la historia me da la razón. Hoy día desaparece ese proceso. El juez que investiga no puede ser el mismo que dicta sentencia, en primer lugar. ¿Cómo es posible que el homicidio sea un proceso sumario? Es absurdo. Estamos investigando una muerte y no hay juicio oral. Pero en lo que respecta al proceso sumario, que es en papeles, o sea, los abogados que les gusta la historia o que conocen, el primer código que tuvo el Perú fue el código de 1863. Código de enjuiciamientos en materia penal, donde había, recuerdan, el sumario y el plenario. Y algunos abogados hablan de sumario y plenario, donde el juez hacía el sumario y el plenario. O sea, el juez investigaba, el fiscal acusaba, y dictaba, repetía nuevamente una especie de sumario, y si se confesaba, dictaba sentencia. La confesión era prueba plena, 2 testimoniales, una testimonial era semiplena, 2 testimoniales prueba plena. Por eso se llamaba plenario, porque era la prueba plena. Y ahí había el recurso de apelación y el recurso de nulidad. Menos mal que eso desapareció, vino el código del 20, después vino el del 40. En el del 40 ya se creó la instrucción y el juicio oral. La instrucción por el juez instructor y el juicio oral por los tribunales correccionales. Pero algún genio apareció por ahí y dijo, no, como hay muchos casos, que en 4 delitos se haga instrucción y dicte sentencia. Vino Fujimori y como ingeniero que él dijo, el 68% de los delitos es sumario y malogró toda la historia del proceso penal peruano. Entonces, esa es la desgracia del sistema. El sistema es el que falla. Entonces, la única forma de corregir eso es haciendo actividad probatoria. Entonces, si hay un caso de delitos cuya pena es intensa, como es de violación, donde a veces las familias, los enemigos se prestan, uno se ve a veces implicado en una violación y es difícil. En cárcel, privado del derecho de libertad y con una imagen de que la prensa inmediatamente, violador. Hubo un caso de un loquito que se acuerda, lo intervinieron en el sur, un violador, y después se descubrió que era un loquito. No corresponde. Es que ahí lo que hay que hacer es pruebas, doctora. Pruebas de parte. Pruebas de parte. Si el juez no le permite, pruebas de parte. Pruebas de parte. ¿Por qué? Porque en esos delitos el código establece la famosa cámara Gesell, ¿no? La cámara Gesell donde está el médico y el fiscal. Pero es un tema probatorio, pienso yo. Bueno, si gusta conversamos después, pero ahorita no porque me voy a sentar. Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad.